más, como creí en ese momento, que hay una identificación entre la camiseta de la selección argentina, por ejemplo, y la bandera argentina. Y hoy que es el Día de la Bandera, hoy que vimos el acto de Rosario, ¿no? Que vimos, bueno, Milei con la banda presidencial, es algo que a muchos todavía nos resulta indigerible, nos resultan absolutamente falsas todas las palabras que llaman a la unidad, al pacto, a la negociación. Es un biribiri vacío absolutamente de contenidos que en los hechos se contrasta con sus verdaderas intenciones, que es gobernar absolutamente solo con su hermana. Es lo que nos demuestra todos los días. Pero, como siempre, como vengo haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace un tiempo, digamos, tampoco es mucho tiempo, pero desde hace un tiempo a mí me parece que Milei, más allá de lo que podamos decir de él, más allá de lo que podamos, de las críticas que podamos establecer, de las que podamos dejar asentadas en una sociedad que de repente parece que se volvió ciega, sorda y muda, por lo menos un núcleo enorme de esta sociedad que solía tener otras banderas. Por eso me pareció interesante extender el sentido de lo que significa una bandera. Una bandera no es un pedazo de trapo pintado con diferentes colores. Depende el que la lleve. Una bandera es otra cosa, ¿no? Y en principio, para abandonar ya el tema del fútbol, aquella multitud que parecía que uno se mareaba, ¿no? De tan grande que era. Eh, Después no se comportó eh, defendiendo nada que tuviera que ver con la Argentina. Estamos en pleno proceso de extranjerización del país. Estamos tratando de que la patria precisamente no se venda. La patria no se vende, no es un eslogan, eh, mejor dicho, puede convertirse en un eslogan sin contenido en cualquier momento, porque las frases de ese tipo siempre están corriendo el riesgo de convertirse en algo sin sentido, porque una frase hecha es una frase que no significa nada, desde el vamos. Eh, y, y la verdad que me parece que lo que falta en este país, de acuerdo a los resultados electorales, no de acuerdo al resultado de un partido de fútbol, lo que falta en este país es patriotismo. El 56% el año pasado votó a un tipo que detesta este país. No solo detesta al Estado en general, detesta los colores patrios, detesta la historia argentina, detesta... bueno, ustedes habrán escuchado sus palabras en ese videíto que se difundió mucho. Es un videíto viejo, pero bueno, se supone que decía lo que pensaba en ese momento y lo que decía Milei es: las banderas son fronteras, que bueno, puede ser un pensamiento internacionalista, de hecho él pertenece a una internacional reaccionaria, pero decía, cuando veo que festejan el Día de la Bandera, para mí es un muro, yo veo un muro de ladrillos. Miren qué idea tiene de la bandera, un muro de ladrillos. Es lo que él ve en los festejos del Día de la Bandera, un muro de ladrillos. No es el muro de The Wall, no es el muro de Roger Waters. Se parece más al muro de Estados Unidos, para separar de Estados Unidos de México. Se parece más a ese tipo de muros. Pero un tipo que dice que cuando ve que festejan el Día de la Bandera, lo que ve es un muro, algo que lo pone incómodo. Bueno, no importa lo que piense Milei, ya sabemos que es alguien, bueno, con sus características que describimos todos los días. Hoy no tengo ganas de detenerme en él, sino en pensar, si cuando se festeja la camiseta argentina, ojo con la operación de reemplazar la patria por la camiseta argentina, no tienen un peo que ver, ¿eh? La patria es una cosa y la camiseta de fútbol argentina es otra cosa, que no tiene nada que ver, que se podrá festejar, se podrá sentir, se podrá hinchar, pero la verdad, las verdaderas banderas, por eso yo hoy quería preguntarles a ustedes y también preguntarme a mí, interpelarnos, porque es una época en la que hay que interpelarse todo el tiempo para lo que vendrá, porque lo que vendrá puede ser todavía más horrible que lo que estamos viviendo, o puede ser mucho mejor, depende también cómo nos agarre parados. Y por eso es bueno usar estas épocas de crisis, estas épocas en las que todo estalla,
estas épocas en las que no nos reconocemos a nosotros mismos los argentinos. Claro, la camiseta argentina cumple esa función, a lo mejor vestidos con la camiseta argentina puede haber, ponele, un libertario y un kirchnerista, y se van a abrazar si hay un gol. Pero ¿qué sentido tiene que se abracen cuando hay un gol? Tendríamos que vivir eternamente con alguien metiendo goles, para que no nos maten, para que no nos encarcelen, para que no nos acusen de sediciosos. Entonces es hora de habitar la vida real. Un partido de fútbol es un espectáculo. Hay que verlo como un espectáculo, como algo que se produce durante un lapso de tiempo. Y bueno, gana un país o gana otro país, pero ahora estamos en este país hablando de cosas muy serias, mucho más serias que un empate, que un partido perdido, que una copa ganada o que una copa perdida. Estamos hablando de otra cosa. Por suerte tuvimos el fallo, cuando ya había terminado este programa, nos enteramos ayer que Servini liberó a casi todos, quedan solamente 5 detenidos, que seguramente tampoco merecen las acusaciones de Stornelli, pero el fallo y lo que decía la jueza Servini de Cubría dejaba poco menos que en ridículo a Stornelli, dejaba poco menos que en ridículo a Bullrich. Si uno ojea el expediente, yo estuve ojeando lo que publicó Irina Hauser hoy en Página 12, no es que me fui al juzgado y leí el expediente, pero leer la forma en que esas personas con las que hemos hablado, con varias de ellas, fueron detenidas, solo es exactamente cómo funciona, fueron detenidas de la misma manera en que funciona la información en la Argentina. Un sargento se presenta ante la jueza y le dice que él llevó a fulano de tal. ¿Y qué hizo fulano de tal? Tiró piedras. ¿A quién? No sé, yo no estaba. A mí me lo dio el cabo fulano de tal que lo encontró haciendo eso. Y llaman al cabo fulano de tal. ¿Y usted qué lo vio haciendo? No sé, porque a mí me lo trajo, lo detuvo otro. Todas las detenciones eran así. La policía no tenía la menor idea de qué había hecho cada uno y no presentó absolutamente ninguna prueba porque no eran culpables de nada. A eso Stornelli le llama terrorismo e intento de golpe de Estado. Entonces no se puede dejar esto acá. No se lo puede dejar acá. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a que los capítulos se abren y se cierran cuando Clarín se le canta o cuando a Clarín se le cantan las ganas, digamos. Hoy me dijeron que estoy muy boca sucia, así que voy a cuidar mi lenguaje porque soy una señora, una dama, ponele. Si se me escapa, no sé de qué te reís, el Baum, si se me escapa, y se me escapó, ¿viste? Porque uno es humano y vive en la Argentina, pero bueno. Yo pensaba que tenemos que volver a pensar en cuáles son las banderas que estamos dispuestos a defender. Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de las cosas en las que se nos juega la vida, en las que se nos juega el destino. Pensaba en esas tres banderas, ¿no? En la independencia económica, en la independencia política, en la soberanía económica, en la justicia social. Y mientras pensaba en eso me daba cuenta, me preguntaba, ¿somos en este momento políticamente independientes? Por supuesto que no. El pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino, no votó en las últimas elecciones ser independiente políticamente. No se votó eso. ¿Para qué sirve? Porque yo creo que estas tres consignas, banderas, como quieran llamarles, exceden largamente al peronismo. Tienen que ver con la historia de resistencia del pueblo argentino, no solamente del peronismo. O, en todo caso, el peronismo es una fuerza tan representativa de la argentinidad que esas tres banderas sintéticas, fáciles, adaptables a otros pensamientos políticos, pero con la misma orientación inclusiva, con todos adentro, humanista, generosa, solidaria, cooperativa. Bueno, ¿para qué nos serviría la independencia política? ¿Por qué queremos, cuando somos gobierno, ser independientes políticamente? Para precisamente, y esto lo revivimos con Néstor, para ser soberanos económicamente. Por eso Perón no quería el Fondo Monetario Internacional, porque nunca quiso renunciar a la soberanía económica, y porque si uno no es independiente políticamente, nunca puede ser soberano económicamente. Ustedes se acuerdan que durante el kirchnerismo habíamos entendido algo que parece que lo volvimos a olvidar, pero que es fundamental, y es que no existe una economía que no sea política.
Toda la economía es política, todas las decisiones económicas tienen por atrás una decisión política, que es a quién beneficio y a quién perjudico. Cuando alguien se sienta a repartir lo escaso, siempre hay algo que es escaso, pero cuando alguien se sienta a ver cómo reparte los bienes, que siempre son escasos, y a los de abajo no les deja ni una miga, y a los de arriba va todo, eso es una decisión política, no es una decisión económica. Este, y al mismo tiempo, siguiendo con las banderas que hemos defendido toda la vida, ¿para qué sirve ser, tener una economía política? Es decir, una economía que le sirva a los objetivos políticos de un gobierno. En el peronismo eso sirve para llevar adelante la justicia social, que no es ninguna aberración, que no es ningún invento, según contaba Rosenkrantz, que no sabía de dónde se había sacado. No, se sacó de la realidad, se sacó de la realidad, porque nosotros le llamamos justicia social al baño de equidad, al mayor baño de equidad que se dio el pueblo argentino en toda su larga historia, que fueron el primer peronismo y el kirchnerismo. Fuera de esos intersticios del primer peronismo y del kirchnerismo, esas tres premisas en la historia argentina nunca se cumplieron, porque siempre tuvimos gobiernos entregadores, no al extremo brutal de Milei, pero siempre hemos tenido gobiernos entregadores. Yo creo que tenemos que volver a pensar en esas banderas, porque, como les vengo diciendo desde hace un tiempo, no alcanza con pelear contra Milei, tenemos que saber para qué peleamos. No alcanza con pelear contra los fachos. Lo que tenemos que hacer es algo, lo que tenemos que dibujar, lo que tenemos que esculpir, lo que tenemos que escribir, es eso que no tuvimos durante el último gobierno que creímos que era nuestro y no lo fue, que es para qué queremos llegar al poder. Y eso no puede quedar en manos de la mente del que sea elegido. Eso tiene que estar firmado, tiene que estar comprometido, tiene que haber un compromiso colectivo la próxima vez que tengamos la oportunidad, para que no nos salga como nos salió desde el 2019 en adelante, hasta que le entregaron la banda presidencial a Milei. Las banderas, si uno se pone a pensarlo un poco más pausadamente, son valores. Y esta es una sociedad que rompió sus valores. Están hechos trizas nuestros valores. Mucha de nuestra gente valora hoy eh, la trampa, el embuste, la estafa, la evasión, todos los disvalores que vinieron con los ultraliberales. Y los nuestros, yo creo que hay que recuperar uno, y lo digo en general, pero sobre todo hacia adentro de la política, de la peronista sobre todo, porque son los que tienen que dar el ejemplo, el honor, que es uno de los valores que tenemos que recuperar rápidamente. Sin esa noción de cuáles son nuestras banderas y sin volver a caer en el error de confundir la bandera argentina con la camiseta de la selección, me parece que vamos a tropezar otra vez. Ya venimos.
Material sobre la bandera, nuestras banderas, y además me recuerda un poquito a 678, le voy a ser sincera. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Yo le cuento que estábamos escuchando eso, que a usted le gustó y que programó, que se llama Juguetes Perdidos, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Últimamente estamos muy ricoteras, de riqueta no, de ricota. Lanzado por la banda originaria de La Plata dentro del álbum Luz Belito en el año 1996. Creo que ahora no tenemos auspicio, sino que vamos directamente a una nota, ¿es verdad? Para nosotros también un gran gusto. Bueno, queríamos consultarlo, Arroyo, por cómo se están dando en este momento en diputados. La semana pasada hablamos con Leopoldo Moró y un poco nos adelantaba que la controversia que se dio esta semana, ¿no? Que nos decía que el oficialismo iba a querer reflotar el, el, eh, el dictamen que fue aprobado en diputados y que es muchísimo menos restrictivo que el que votó el Senado, pero legalmente lo que corresponde es que se trate lo del Senado, porque si no los senadores están pintados. ¿Cómo es la situación en este momento o el debate en este momento? Primero viene la ley o sea, diputados aprobó una ley, yo voté en contra de la ley bases del paquete fiscal, fue al Senado, el Senado la modificó, vuelve a diputados. Diputados tiene que tratar lo que planteó el Senado. Yo lo que creo que va a pasar es que en términos generales está conformando una mayoría el gobierno, con la Libertad Avanza, con el PRO, con el radicalismo, con el bloque de Pichetto, con otros bloques provinciales, que va a mantener gran parte de lo que se votó en el Senado y está tratando de reflotar tres cosas. Una es volver otra vez con el tema... El Senado ha rechazado, ya está rechazado, no lo puede volver a incluir diputados. ¿Esto es así? Bueno, eso es el debate y lo que estamos planteando nosotros. En realidad, el tema es que acá se vota por capítulo, no se votó artículo por artículo, con lo cual era mucho más fácil. Volvemos a la vieja trampa como en diputados, claro. Exacto. El capítulo que se rechazó es un capítulo que tenía dos cosas. El tema de bienes personales, bajarle la alícuota a bienes personales. El modelo como lo presentó el gobierno y como se aprobó en diputados hay 140.000 personas que pagan menos de bienes personales y 1.100.000 personas que pagan más de ganancias, que vuelven a pagar ganancias. Eso se rechazó así tal cual en el Senado, ahora volvió a diputados. Claramente es un debate reglamentario, hay distintas miradas, un debate reglamentario. Entiendo que el gobierno va a tratar de imponer el número para volver a que se incorporen ganancias de bienes personales. Bueno, no, la Libertad Avanza no es muy apegada, digamos, al reglamento, no ha demostrado hasta ahora un apego así muy fuerte al reglamento. No, de hecho es casi a la carta lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque todo el tiempo se van cambiando, modificando las situaciones. Nosotros, de hecho, en un momento pedimos una sesión para derogar el DNU, el decreto que sigue vigente, que lo rechazó el Senado. Falta el rechazo en diputados. Nosotros, me refiero a Unión por la Patria, pedimos una sesión y pasó de largo, se tomó una cuestión reglamentaria y no se pudo hacer la sesión. Yo creo que más allá de esto y de que entiendo que va a conseguir una mayoría, el gobierno con la ley y con el paquete fiscal estamos ante un problema serio, porque la ley es un retroceso general, pero es darle facultades delegadas a un presidente que ya hizo un decreto brutal que es claramente inconstitucional, que es más o menos para mí como darle facultades delegadas a una directora de escuela que diga que su tarea es romper la escuela, porque el presidente en esencia lo que dice es que quiere arruinar el Estado, destruir el Estado. Le estamos dando facultades delegadas a su presidente en esa condición. Es brutal, pero tengo toda la impresión de que van a conseguir la mayoría. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Elban. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Jorge, un gusto. Igualmente. Te hago una consulta. Supongamos que el diputado se encuentra, aprueba lo que dispuso el Senado y además propone aquello que el Senado rechazó. Eso tiene que volver al Senado para ser aprobado, ¿es correcto? No, terminan diputados. Acá terminan diputados. Acá lo que pase la semana que viene, que probablemente esa sesión, ahí termina, porque el Senado es la Cámara Revisora. Es una Cámara de origen, Cámara Revisora, y vuelve a diputados. O sea, esto se termina la semana que viene.
va a haber un debate reglamentario por lo que estamos hablando, pero lo que suceda en diputados termina siendo lo que salga como ley. Pero la pregunta es la siguiente: si la Cámara de Senadores rechazó algunos aspectos de lo que ustedes previamente habían aprobado, si diputados la vuelve a poner con la misma mayoría, que es mayoría simple, o sea, lo que pasó en el Senado es que nada salió por mayoría calificada, entonces puede insistir de vuelta a diputados con la misma mayoría para este caso. Lo que pasa acá, y este es el debate, normalmente ¿qué pasaría? Serían artículos esto, entonces hay un artículo que el Senado dijo que no, la Cámara de Origen dice que sí, y ahí se resuelve. Acá se votó por capítulo completo, y ahí está gran parte del debate y del problema, pero en principio todo termina la semana que viene en diputados. Muy bien. O sea, se puede volver a poner ganancias y reducir bienes personales. Bueno, de hecho es todo lo que está queriendo. El gobierno está con 3 objetivos. Yo creo que no es que quiere volver a la ley original, sino con 3 objetivos: ganancia, bienes personales y privatización de aerolíneas, sobre todo. Esos son los 3 objetivos. Para mí los 2 primeros son los más importantes para el gobierno. Es objetivo que hay un acuerdo con los gobernadores, porque se ha reunido varias veces con gobernadores. El impuesto a las ganancias se coparticipa. Es un retroceso grande en 2 planos el impuesto a las ganancias. Uno, porque hay 1.100.000 personas que vuelven a pagar ganancias que habían dejado de hacerlo. Y segundo, que volvemos 5 pasos por atrás, porque ya hacía mucho se había resuelto que no se computaban las horas extra ni el aguinaldo. O sea, volvemos a una situación que ya se había resuelto hace mucho tiempo en Argentina, que es: alguien va, trabaja un sábado 12 horas extra y gana menos que si hecho, porque empieza a pagar ganancias, o un médico hace una guardia más y gana menos plata que si no hubiera guardia. Es un retroceso casi absurdo lo que se está queriendo. O sea que ustedes en este momento, como oposición, yo creo que, bueno, Unión por la Patria, la izquierda, es la única oposición, lo que los medios llaman oposición amigable u oposición light. La verdad que los vemos todos los días como acompañan al gobierno en última instancia en absolutamente todo, casi. Es decir, hay un pacto ahí por fuera de los gobernadores y por fuera, el pacto que hizo Macri con Milei, pero estamos en una situación preocupante en términos de números, porque finalmente entonces puede llegar a salir las facultades delegadas. Yo cada vez que pienso que tenemos un poder legislativo que está a punto de darle facultades delegadas a un presidente que quiere romper el Estado, no lo puedo creer, Arroyo. Es una cosa absurda, pero tiene mucha chance de salir porque lo votó diputados. De vuelta, yo voté en contra, pero lo votó una mayoría en diputados y una mayoría en el Senado para las facultades delegadas. En el caso de las facultades delegadas salió empatado y desempató la vicepresidenta. O sea, el caso de ganancias, el diputado votó una cosa y el Senado otra. Los 2 votaron a favor. Nosotros, lo que yo creo que lo que hay que hacer en términos parlamentarios es construir una nueva mayoría. Hemos algo importante con el tema de la movilidad jubilatoria. Si logramos, junto con el no la ley Bases ni el paquete fiscal, sino junto con el radicalismo y con parte del bloque de Pichetto, el tema de la movilidad jubilatoria sería un mecanismo para compensar pérdida que han tenido los jubilados de casi 20% y que para adelante las jubilaciones se actualicen de acuerdo a una mezcla o un promedio de inflación y salario. Eso creo que también lo va a votar el Senado y va a salir, pero ya ha dicho el presidente que lo va a vetar. O sea, estamos en una situación complicada, sin lugar a dudas. Yo creo que tenemos la obligación de construir una mayoría parlamentaria y que lo primero que hay que hacer es derogar el decreto, porque el problema de base acá es que si bien es cierto que el presidente, porque si bien es cierto que el presidente no tuvo ninguna ley hasta acá, sí tuvo un decreto absurdo, ridículo, no solo inconstitucional, sino que le permitió a las tarjetas de crédito cobrar la tasa de interés que quieran cuando alguien tiene problemas para pagar la tarjeta de crédito, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Siempre hay una tasa de referencia, o lo que pasó con las prepagas, o una desregulación absoluta de la economía. Así que gran parte de los problemas que estamos viviendo hoy los ha podido llevar adelante el gobierno sin ley por un decreto que lo primero que tenemos que hacer es lograr rechazarlo en la Cámara de Diputados. Bueno, nos quedamos nerviosos, nos quedamos nerviosos.
Sí, Gracias, pero Arroyo. no, digo, yo tengo la misma preocupación, pero también digo, más allá que mi tarea como diputado es construir una mayoría, no solo contar lo que pasa, es que tenemos la obligación de construir un esquema rápidamente de otra mayoría, y para eso tenemos que trabajar en conjunto con los otros bloques, porque la clave para mí es ir por atrás con el decreto primero, segundo que se consolide la movilidad jubilatoria, es decir, que eso que se aprobó en diputados se apruebe en el Senado, y tercero empezar no solo a poner límites, sino a hacer leyes que compensen gran parte de la pérdida que hoy tienen los argentinos. Bueno, sí, porque al mismo tiempo, por el informe del Fondo Monetario, vemos que se va acercando una nueva devaluación, que se va acercando el tarifazo, que lo están demorando, pero porque saben el impacto que va a generar. Si vuelve ganancias, bueno, la verdad que es asfixiante, no se puede, nadie va a poder, nadie de la absoluta mayoría de los argentinos va a poder absorber todo eso, es un paquete totalmente asfixiante. Así que bueno, Sí, le agradecemos por este ratito que compartió con nosotros, Arroyo. gracias, buenas noches. Buenas noches. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Sandra Russo, ¿qué estamos escuchando? Por favor, si usted me hiciera el... Estábamos escuchando a una persona que usted conoce. Sí, usted conoce a esta persona que estaba cantando, creo, desde joven. ¿Es Ay, no verdad? me di cuenta. ¿Quién era? Raúl Carnota. Ah, sí, 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 que enorme, enorme tipo, enorme, sí. Efectivamente, estamos escuchando a Raúl Carnota interpretando la Sixto Violín en homenaje a Sixto Palavecino dentro de su álbum Runa del año 2010. Mucho que no hablamos. Efectivamente, para ponerle el día a algo que obviamente es una situación trágica, por supuesto, nunca una guerra es mucha gente piensa la guerra desde un lugar casi de un ajedrez, olvidándose de la muerte y Ujú. de las familias destrozadas y etcétera, ¿no? No es nuestro caso, pero es obligado porque lo que está jugando en el oriente europeo es, de alguna manera, una de las batallas referida al cambio de orden global. ¿Qué pasó? Vamos a hablar primero lo estructural, ¿no? Y después voy a hacer un detalle específicamente del campo de batalla. Pero el detalle es el siguiente. Eh, Rusia, luego de la caída y la implosión de la Unión Soviética, que muchas repúblicas que pertenecían a ese entramado soviético se autonomizaron, entre ellas Georgia, Armenia, Kurdistán, Turkmenistán, etcétera. Y sin embargo, más allá de de ese deshilachamiento de la Unión Soviética, la Federación Rusa sigue siendo el país más extenso del mundo, con recursos naturales realmente enormes, sobre todo ya en capacidad de ser producidos y sistematizados en el área de los minerales y de la energía. Eh, Teniendo en cuenta también que es un relativo productor tecnológico, no en el nivel de China o Estados Unidos, pero tiene una infraestructura que le permite incluso la autonomía respecto a distintos aspectos claves del consumo y del mercado interno, como por ejemplo la alimentación. Rusia es uno de los 5 productores más grandes de energía y también de alimentos del mundo. Em, Frente a esa realidad, la Comparativamente en esas dos variables, con Estados Unidos, ¿cómo es? No, bueno, Estados Unidos es otro de los pocos países que tienen autonomía energética y alimentaria. No Ajá, así China, por ejemplo, ¿no? Que no tiene autonomía de ninguna de las dos. China ajá, necesita importar energía y necesita importar, como importa, por ejemplo, de la Argentina, granos para, obviamente, darle continuidad, por ejemplo, a la producción porcina o avícola que utiliza nuestros granos. Es decir, la soja que claro. nosotros le vendemos no es para consumo alimenticio humano, sino como base para el alimento de animales que requieren, obviamente, para la faena, etcétera. Pero a diferencia de China, Rusia tiene una gran autonomía. Por supuesto que había tenido también, a partir sobre todo de la asunción de Putin en el año 2000, luego de Yeltsin, empezó a trabajarse mucho en un proyecto de segunda etapa de desarrollo de infraestructura que fue consolidado y que permitió que se convierta en el primer exportador mundial de gas, sobre todo hacia Europa Occidental y específicamente hacia Alemania. La realidad es que, según una teoría de las relaciones internacionales, uno de los roles
básicos de Estados Unidos es impedir la articulación euroasiática, ¿no? Esto es ya incluso desde el siglo XIX. Estados Unidos debe, decía un famoso teórico de las relaciones internacionales, debe impedir que Europa se articule con Asia porque dejaría a América fuera de esa articulación y con grandes dificultades para ingresar en ese mercado enorme, ¿no? Ese es una de los aspectos que Henry Kissinger consideraba que había que impedir de forma diplomática, tanto como lo hizo en la década del 70 cuando logró separar a la Unión Soviética de China. Eso lo logró en el año 78, cuando Nixon viajó a China y se consolidaron relaciones, sobre todo de inversión dentro de China, que generaron luego esta situación emergente del gigante chino. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de fondo de la guerra? La primera, por supuesto, es la necesidad de Estados Unidos de evitar que Alemania y Rusia se conviertan en socios estratégicos. La segunda, tratar de desmembrar a alguien fuerte. Rusia sigue siendo alguien fuerte, porque alguien fuerte siempre es un desafío. En vez de si alguien está debilitado, si logro ponerle revoluciones de colores, como se llama, Claro. por ejemplo, en algún momento hubo, hace 15 años atrás, un intento de secesión por parte de grupos islámicos fundamentalistas en Chechenia, que llegaron incluso a asesinar al presidente. Es una buena novedad para Estados Unidos y obviamente Estados Unidos financió eso. Y lo hizo también en Ucrania, por la misma época. Lo financió hasta lograr que exista un golpe de Estado en el 2014, el llamado Euromaidán, que logró que Ucrania y sobre todo el sector ucranio hablante, ¿no? A diferencia del ruso hablante que también está en Ucrania, se ponga del lado de la OTAN, de la Unión Europea, en un enfrentamiento con Rusia que implicó entre el 2014 y el 2022 si se quiere, una limpieza étnica del este, donde están aproximadamente 6 millones de rusohablantes que hoy ya han decidido ser parte de la Federación Rusa, lo que se llama el Donbass, esas dos provincias de Donetsk y Lugansk, ¿no es cierto? Ahí, en esas dos provincias, en el límite de esas dos provincias, hacia el occidente, donde se están desarrollando básicamente diariamente los Ahora, enfrentamientos militares, ¿no? ahora. Ahora. Según las fuentes del día de hoy, digo, ucranianas, el centro de los combates se desarrolla en Kramatorsk, donde está el cuartel, cerca de donde está el cuartel de defensa central ucraniana, y que es objeto, obviamente, de bombardeos cotidianos por parte de la Federación Rusa. En estos días, ya desde hace una semana, los combates más duros se concentran en Chasiv Yar, y estipulan, según fuentes ucranianas, y por eso parecen absolutamente incuestionables, un avance cotidiano, sistemático, diario, de las tropas rusas terrestres que obviamente vienen detrás de los bombardeos, ¿no? Bombardeos que se desarrollan diariamente, y esto hay que decirlo, digo, a diferencia de, si se quiere, de Gaza, ¿no? Los bombardeos rusos buscan desarticular la infraestructura ucraniana, ¿no? Sobre ferrocarriles, sobre plantas energéticas, sobre tendidos de cables, etcétera, para ir ablandando, si se quiere. En el día de hoy, por ejemplo, en la madrugada hubo un bombardeo sobre plantas energéticas que dejaron a 220.000 residentes ucranianos sin luz, en el marco de algo que hay que pensarlo y que se viene lamentablemente con todo, y es la guerra de kamikazes, de drones kamikazes manipulados con inteligencia artificial.
quiero explicarlo esto, es una cosa tecnológica, pero ¿qué implica? Cada vez se pone menos en juego la vida de quien realiza la actividad ofensiva. Los kamikazes no tienen, pensemos que el concepto kamikaze fue inventado por los japoneses Claro. en la Segunda Guerra Mundial e implicaba la muerte de los pilotos. En este caso, los drones kamikazes no llevan piloto. ¿Y qué capacidad tienen? Y están preocupados en la OTAN porque En realidad obviamente son drones, no son kamikazes. son drones kamikazes, así se llaman. Es decir, que Bueno, sí. hay drones que son espía, hay Sí. drones. El dron es un avioncito chiquito, Por ¿no? eso, sí, estos drones kamikaze, ¿qué contienen? Bombas. Son bombardeos a través de En drones. realidad se estrella el dron sobre Se determinado lugar, estrella sobre un explota, blanco. por Ok. eso se le llama dron kamikaze, ¿no? Porque Pero sirve para una sola vez. claro, hay drones de visualización, hay drones incluso para desviar a los misiles interceptores, se lanzan drones para que los misiles interceptores choquen esos drones en el aire y permitan que otras bombas se dirijan hacia sus objetivos. Es decir, hoy por hoy el tema dron es clave, pero se le suma, y esto es lo que la OTAN está muy preocupada, por dos aspectos. Primero, porque Rusia tiene una tecnología que no tiene la OTAN y que la OTAN en el día de hoy declara que necesitamos 20 años para llegar a esa tecnología, que son los misiles hipersónicos. De esto es lo que nos hablaba en algún momento ya hace tiempo bastante nuestro común amigo Sergio Rodríguez Gelfenstein. La tecnología hipersónica la tiene en este momento Rusia en más alta jerarquía, a Mach 5 o 6, que es 5 o 6 veces la velocidad del sonido, que es la que se está utilizando en estos días, y los rusos dicen tener Mach 9, es decir, ¿Pero qué son superando misiles? ¿Son misiles esos? son misiles, sí, misiles hipersónicos. Se llama hipersónico cuando va a mayor de la velocidad del sonido. Sabemos que hay aviones, sabíamos, Mach 2, Mach 3, sí, 3 veces la velocidad del sonido, pero ahora hay misiles incluso que pueden llegar, rusos, que pueden llegar a 9 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando realmente a velocidades impresionantes que no tienen la tecnología todavía en la OTAN. Esto es una noticia de hoy, de Economist, dice el jefe de la OTAN, Stoltenberg, que se está por retirar para dejar su lugar a otro candidato que es holandés, ex premier holandés, luego del resultado también influido por el resultado de las elecciones europeas, también eso se juega en la OTAN, pero en términos tecnológicos la ventaja es enorme, pero no es una ventaja de Rusia sobre Ucrania, es una ventaja de Rusia sobre los 32 países que conforman la OTAN, ¿no? Y otra preocupación, más allá de los hipersónicos, es el avance cotidiano de las fuerzas rusas que van detrás de los hipersónicos y el aprendizaje. ¿Qué es el ¿Qué aprendizaje? aprendizaje? Siempre los procesos bélicos, más allá de que sea algo, insisto, yo no quiero tecnificar esto y armar una racionalidad técnica que suponga cierta frialdad respecto a los costos enormes en términos de sufrimiento humano, pero hay que hacer el análisis, es necesario, es imprescindible. En la guerra se aprende. ¿Qué quiere decir que se aprende? Que se prueba armas, se mejoran en la medida de su utilización, y esto es parte de un proceso de mucho secretismo, ¿no? Porque obviamente esta guerra es la expresión de una guerra más amplia, ¿no? Esto es lo que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial. O la guerra proxy, o la guerra híbrida, o la guerra total que le llama China, ¿no? Pero en esos procesos, en todos los procesos bélicos, siempre hay un aprendizaje que funciona, que no funciona, y obviamente quien está haciendo un gran aprendizaje acá, fundamentalmente, es la OTAN por un lado, y la Federación Rusa. Pero ¿qué está pasando? Que todos los días avanza a razón de 1 o 2 kilómetros en esa zona específicamente de Kramatorsk,
donde está gran parte de las tropas ucranianas y muchas de ellas de los que están combatiendo junto con los ucronazis, muchos de ellos impresionantemente son colombianos, por ejemplo. Diariamente hay sí, una cuenta de Telegram que muestra los caídos no ucranianos que están peleando a favor de Ucrania, y la cantidad de colombianos mercenarios es muy importante. Ahora bien, eh, nadie duda del avance ruso. Zelensky lo pide hoy unas armas que Estados Unidos le está dando, que son los Patriots, para evitar que los misiles ingresen en territorio ucraniano. En estos días, de cada 40 drones que lanza Rusia, son parados la mitad, interferidos la mitad, y la mitad llegan. Cuestión de que es ridículo que no haya una mesa de negociaciones para terminar de una vez con esto, algo que no puede terminar de otra manera que de un cese al fuego y un acuerdo de negociación de paz, o un avance permanente de las fuerzas rusas que sin apuro podrán llegar a Kiev en unos años, como lo hicieron 4 años después de empezar la guerra de 1941 hasta el 45 en Berlín. Voy terminando con esto. ¿Qué significa la guerra, no? Esta guerra significa un parteagua en la configuración de un nuevo orden global. Hay alguien que se paró de manos, para decirlo en lenguaje bien porteño, y le dijo: no, la globalización que estás pretendiendo con sanciones y que vos decidas todo por fuera del orden internacional acordado en la Segunda Guerra, que implica un Consejo de Seguridad donde vos tenés derecho a veto y yo también, que has cuestionado y que estás despreciando. Es decir, la configuración de la arquitectura de la Segunda Guerra Mundial no acepta sanciones unilaterales. Tienen que ser acordadas en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, por supuesto, no le dio bola, sanciona a Cuba, ataca a Vietnam, ataca Yugoslavia, etcétera, no le importa nada. Y alguien, en este caso Vladimir Putin, junto con probablemente asesores y militares, han dicho: si nosotros aceptamos esta lógica, en cualquier momento vamos a tener un nuevo Stalingrado. Recuerdo una frase muy importante de Putin al inicio de la guerra: nosotros nos equivocamos al haber firmado, la Unión Soviética se equivocó al haber firmado un tratado de paz con Hitler, el tratado Molotov-Ribbentrop en 1939, y así nos fue. Perdimos mucha cantidad de millones de personas, sobre todo en los primeros años, hasta la contraofensiva que se inició en Stalingrado. No vamos a cometer el mismo error. Nosotros ahora vamos a evitar que eso suceda, y es lo que están haciendo. Esta guerra solamente puede terminar en una mesa de negociaciones que garantice que Ucrania no esté asociado a la OTAN, que se desmilitarice de las armas hoy de la OTAN en poder de Zelensky, que se desnazifique el ejército y se construya un orden mundial que permita y respete la soberanía de cada uno de los integrantes, y sobre todo de aquellos que son miembros todavía del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda.
No, seguimos acá, no nos hemos movido. Y vamos a hacer un peloteo, a cambiar un poquito de tema un ratito, después volvemos a toda la actualidad un poquito desgraciada que estamos viviendo, la verdad. Pero ahora vamos a escuchar a Mauricio Cartún, con quien hemos hablado un par de veces en este programa. Esto lo dijo, la verdad que no me acuerdo dónde, pero es una reflexión de Cartún sobre algo que estamos un poco perdiendo de vista, acuciados por cosas evidentemente más importantes, que como es el hecho de que todos estemos bien alimentados, cosa que no está sucediendo, de que, bueno, de que las urgencias, de que las cuestiones más acuciantes de la vida de todos y de todas estén resueltas, cosa que no lo están. Pero el tema es el arte, el tema es la cultura. ¿Para qué sirven? ¿De qué nos estamos privando cuando nos privamos? Porque tiene un halo, ¿no? Un poquito elitista en un momento en el que hay hambre. Estar hablando de cultura, estar hablando de arte, cuando el tema son los comedores infantiles, es un poco extraño, pero estamos en un momento en el que es también importante darnos cuenta de que este sistema de gobierno, este dispositivo que está en marcha en este momento en este país, es tan feroz, tan bestial, que tenemos que cuidarnos de no retroceder demasiado, porque a veces es lo que comentábamos ayer, ¿no? Estamos todos tratando de que llegue el momento en el que Petovelo reparta los alimentos. Bueno, esto se los dejó el gobierno anterior. Cuando reparta estos, ¿después qué pasa? El problema es mucho más grave que quién reparte los alimentos, es que después de estos alimentos no hay nada. Entonces, en esa disyuntiva entre lo grave, lo urgente, y lo desastroso que está atrás de lo urgente, no vemos que vamos perdiendo calidad de vida a la que tenemos derecho. Les diría casi constitucionalmente tenemos derecho. Pero escuchemos primero a Cartoon y después lo debatimos con Jorge. Ahí está, llegaba hasta ahí nomás, pero a mí me parece que es absolutamente eh, útil, que es refrescante poder hablar de estas cosas en el medio de, bueno, venimos de una semana muy jodida. Me encanta eso que dice Cartoon de que te dejó, ¿no? Porque sobre todo me acordaba de mi juventud, cuando uno andaba por ahí ya de grande, uno está buscando un poco más de entretenimiento, pero cuando yo me acordaba de mi juventud, cuando estaba eh, despertándome en un mundo en el que me daba cuenta que me querían vender cosas y yo quería elegir lo que quería consumir culturalmente. Y ahí descubrí lo que era tener un poco de autonomía y elegir cosas que me dejaran, como dice Cartoon, que me dejaran también las cosas que yo quería, ¿no? Em, por eso cuando vivimos este presente en el que la cultura está desfinanciada, bla, 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 y ya sabemos que no es porque no hay plata, eh, entre otras cosas, hoy leía que, esto se lo digo al pasar, porque dije no hay plata, pero las finalistas de las Olimpiadas de Matemáticas, que este,
religiosamente las banca el Senado para que vayan a competir. Hubo finalistas argentinas en la Olimpiada Mundial de Matemáticas y no pueden ir porque Villarroel les dice que no hay plata. Los senadores están ganando 7 millones de pesos. No es ridículo, no es vergonzoso que les digan a pibas que pueden ir al Mundial de Matemáticas que no hay plata para los pasajes porque la estadía la paga la organización. Bueno, en definitiva, en este periodo no estamos consumiendo mucha cultura, no estamos consumiendo ni haciendo mucha cultura, ni haciendo arte, ni haciendo ninguna de esas cosas. Lo peor que podemos hacer es creer que eso es superfluo. No es superfluo. Eso es necesario para la vida, como dice Cartoon, para la fiesta y para el que te dejó. ¿Vos qué opinás, Jorge? No, yo sé que creo que el proyecto deshumanizador eh, y brutal que expresa Milei tiene como dos caras de una misma moneda. Por un lado, por supuesto, es hambreador, y por hambreador es disciplinador de los cuerpos, ¿no? Poner a alguien, someterlo a una situación de necesidad, de hambre, de tener que desesperadamente buscar el mango, de tenerlo cuestionado en su autonomía y en su autoestima. Ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto que va de la mano de este, y es que cortar los vínculos con otros. Y una cosa es el cuerpo, digamos, solo y necesitado, que es una parte de la doctrina del shock, y la otra es el cuerpo aislado de otros cuerpos. Y si hay algo central, único, digamos, que une a los cuerpos, son las redes de sentido o las redes culturales. Es decir, un lenguaje, un amor por una camiseta, por una bandera, este, una identificación con algo, eh, una risa colectiva, un disfrute, un código de salida cinematográfico o de teatro, o leer un libro y compartir con otros acerca de qué me dejó, como diría, ¿no? Es decir, ¿Qué me los dejó? Me aspectos encantó más, eso. si se quiere, en el lenguaje previo al siglo XX, espirituales, ¿no? Incluso Claro. hasta una religión es una cultura, digamos, ¿no? Entonces, esta gente, como tiene como objetivo básico lograr una dominación brutal de la sociedad y de los integrantes de la sociedad, te destruye en el aspecto material y te destruye también en el aspecto simbólico. Y esas dos destrucciones, por supuesto, van para el 80% de la sociedad, no van Sí. para el Colón, ¿no? Porque él va al Colón, el Colón no se financia, se financia el Inca, que hace, escúchame, cualquier pibe se le ocurre una idea genial y hace una película. ¿Qué es esto? ¿Estamos todos Y locos? después va y te gana un premio en Toronto. Claro, no es para ellos, no es para todos. La Bueno, cultura, es que yo creo, Jorge, también que, digamos, en este momento el castigo a la cultura también se da porque ellos son muy incultos. Es resentimiento también. sí, porque hubo un momento de la modernidad en que los sectores medios, los sectores populares, eh, podían producir un Roberto Arlt. Y Claro. eso a quienes les gusta Bioy Cáceres o les gustaba, o a muchos de los que solamente consideraban que Silvina Ocampo podía ser escritora, les partía la cabeza. Entonces, por supuesto que hay otros que no, que dicen que Arti y Silvina Ocampo son válidos, pero dicen, no, pero ¿cómo es esto que los negros hagan cultura? ¿Cómo es esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo podemos financiar un Estado, un Inca, para que haya un pibe que haga una película y gane en Cannes? No, no puede Sí, pero ser eso, eso. eso, eso no es por plata, eso es por batalla cultural que lo Claro, defienden. claro, pero porque la destrucción, insisto, es sobre los cuerpos y sobre los espíritus que esos cuerpos soportan como mecanismo de articulación social. Muy bien, bueno, me quedo sin palabras. Después de esta frase ya no digo No, nada. que en realidad es más fácil, a lo mejor lo dije muy difícil al pedo. No, Digo, lo dijiste precioso, no no, diga más no, nada, pero no diga tengo más miedo nada. que quede como pretencioso. No, es poner a la gente, cagarla de hambre y al mismo tiempo cortarle los vínculos emocionales con nosotros. Son esas dos cosas. Digo, y si haces las dos,
tenés sujetos esclavizables, sometidos, timoratos, destrozados, tristes, y bueno, y esos tipos son más fácilmente manipulables, ¿no? Estuvo mejor todavía. Muy bien. Ahora música. Escuchamos Cumbia Valiente de Monsieur Periné, la artista colombiana, lanzó esta canción junto a la cantante franco-chilena Ana Tijoux en el año 2023 dentro de su álbum Bolero Apocalíptico. Qué buen título. Bueno, le damos la bienvenida a Lucía García Atkinson. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y acá, Y acá andamos. Piloteándola, piloteándola. Es semanita, ¿no? Semanita dura, sí. Compleja, compleja. Bueno, semana y un día hace que están detenidas estas 5 personas que permanecen todavía detenidas después de
la marcha, sí, la movilización hacia el Congreso en rechazo a la ley Bases. Recordamos, son 5 las personas que permanecen detenidas, una sola mujer, Patricia Arredondo, que está en el penal de Patricia Calarco Arredondo, en el penal de Seiza, Cristian Fernando Valiente, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María de la Cruz Gómez. Ellos 5 permanecen detenidos. La detención, recordamos, de esa noche fueron 33 personas. Las primeras 17 fueron liberadas el viernes 14 de junio y las siguientes 11 fueron liberadas el martes 18 de junio. ¿Por qué este operativo en 3 etapas? Y bueno, y este residual que queda de estas 5 personas detenidas. Porque Mira, 33, me estoy dando cuenta ahora, 33 detenidos y eran 33 los senadores que tenían consenso para rechazar la ley Bases. Mirá vos, Mirá numerología. vos, cuando dijiste 33 me cayó el Claro, 33. es cierto. Hasta puede haberlo pensado la que Tejedi. Y no sería extraño, ¿no? Pero lo que quería señalar es esto, ¿no? Que Stornelli imputó, se habló de un intento de golpe de Estado directamente, Sí, ¿no? sí. Los imputaron por delitos federales. ¿Y qué pasó? Fueron haciendo tiempo hasta que no hubo pruebas y bueno, y tuvieron que ir liberando a los distintos detenidos. Las personas que hoy permanecen detenidas entre los penales de Seiza y de Marcos Paz, realmente se desconoce todavía cuál es la carátula, sigue estando este marco político de interpretación, pero no hay precisiones técnicas y jurídicas. Y la complejidad de los fines de semana largos que se nos juntaron y que alarga esos tiempos que ya de por sí en la justicia sabemos que son bastante laxos, y que bueno, están en una situación irregular. Está bien, se dictó una prisión preventiva, pero todavía no hay una imputación concreta. Entonces, hay que mirar también ese accionar de la justicia. Servini seguramente está recabando pruebas y veremos qué es lo que sucede. De todos modos, estamos hablando, imaginamos, de delitos menores. Sí, salté una ¿no? valla. Sí, bueno, la más complicada creo que es la chica que quemó las bicicletas de la policía de la ciudad. Pero es el delito de daño, ¿no? Entonces, Sí, aparte también semejante bolonqui, creo escalar a que sedición, atentado sí, contra la sí, autoridad, ¿no? Hay mucho, esto es importante insistir porque ellos también insisten mucho. Y entonces instalan claro. en el imaginario cuestiones que no son reales. Mira, yo estaba revisando un poco los perfiles de las personas que fueron detenidas. Tenés docentes, tenés estudiantes, tenés desocupados, una empleada, una trabajadora de casas particulares, bueno, los vendedores de choripán. Digo, tenés al pueblo que fue a expresarse, a manifestarse, algunos encuadrados en organizaciones, otros no, y la verdad que la cacería fue al azar y con el objetivo de instalar el miedo, ¿no? El miedo y el temor a la movilización y sobre todo en estos ataques y esta represión a lo que nosotros decimos personas comunes que van a movilizar, que Sí, muchas veces son un número importante de las manifestaciones, ¿no? sí, Eh, siempre, casi siempre. Pero las grandes, entonces, casi siempre los que van sueltos. Sí. exacto, construyendo una suerte de temor a manifestarse, a movilizarse. Hay todo, por supuesto, una intención de aleccionamiento político, pero es muy interesante lo que sucedió después con eso, ¿no? Y para un poco ilustrar este fenómeno de unidad que se dio entre los familiares de personas desconocidas entre sí, que se encontraron en esta situación, se juntaron, conversaron, se organizaron, bueno, se articuló con los organismos de derechos humanos, en el CERPAG, las conferencias de prensa, y me interesó mucho compartir, hoy estuvo jueves en la Plaza de Mayo, Silvia Oliva, que es la madre de Camila Juárez Oliva, una de las detenidas, y habló, tomó la palabra, y me pareció interesantísimo compartir el análisis que ella hace y la propuesta. Si te parece, compartimos el primer audio. Dale. Camila, en nombre de Camila, es en el resto de los ex detenidos, es por favor, no abandonemos. Camila está muy preocupada por Patricia, que es la única chica que quedó en Ezeiza, está sola.
tenemos que tener el ojo ahí, cuidándola. Por favor, les pido, porque bueno, si ustedes a lo mejor escucharon, Camila ya dio una declaración periodística, qué es lo que ocurrió con ellas, la tortura psicológica a las que están sometidas, que fueron sometidas. Patricia quedó sola, Patricia y el resto de los chicos. Sabemos que es un fin de semana largo, que ya es noticia otras cosas. No permitamos que decaiga, por favor sigamos viralizando a través de las redes, que sabemos que es la noticia rápida, lo que la gente tiene a mano. Vuelvo a repetir, todos juntos, digamos, unidad, sin bandera. Bueno, unidad, ¿no? Sí. Rescatando esta idea de la unidad, realmente hubo una expresión de un arco político muy amplio acompañando esta situación, desde la izquierda hasta, bueno, el peronismo, pasando por muchísimos sindicatos, inclusive la CGT, con un pronunciamiento público, y un poco pensar en... Ella mencionaba la tortura psicológica a la que fueron sometidas las mujeres en la cárcel de Ezeiza. Las amenazaron, ellas estaban en un, digamos, en el espacio de recepción de cuando recién llegan las detenidas, todas juntas, durmiendo juntas, y las amenazaron con separarlas y llevarlas a los espacios donde están las presas comunes, que no iba a suceder nada porque las presas comunes son mujeres que muchas veces tienen actividades, estudian, digamos, pero que para quien no está acostumbrada a esos ámbitos, bueno, no, Sí, claro. es atemorizante. O sea, yo sí. pensaba, digo, mujeres que fueron a manifestarse estarían pensando que iban a hacer de cenar probablemente, Totalmente. o cómo iban a regresar a sus casas, y se encontraron de repente primero en móviles policiales de la ciudad que las pasearon por distintos lugares sin saber a dónde las estaban llevando, maltratándolas, atemorizándolas, y además en una situación en la que ellas desconocían su situación judicial, de qué estaban imputadas y por qué. Luego son trasladadas a comisarías y después a penales, ¿no? Es Claro. como todo muy, muy exagerado, Desmesurado, muy desmesurado. y con el objetivo, bueno, un poco esto, ¿no? De amedrentar, de atemorizar y de desalentar la movilización. Hay un detalle técnico que me parece importante señalar, es que Stornelli toma, porque la causa pasa al fuero federal justamente por estas complejidades, porque se los acusa de delitos federales, ¿no? Y él toma un agravante del artículo 41 del Código Penal, que refiere a los hechos que tengan por finalidad aterrorizar a la población, ¿no? Y de ese modo lo asemeja al terrorismo. Pero ese artículo tiene otro párrafo donde habla de que las agravantes previstas en el artículo no se aplicarán cuando los hechos tuviesen lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y sociales o cualquier otro derecho constitucional. Ah, mira o sea vos. que ni siquiera ese artículo Ni que siquiera entraba convoca eso. le da Claro. la razón, ¿no? Y entonces, bueno, un poco compartíamos la voz de Silvia Oliva, que se la vio muy entera realmente a lo largo de toda esta situación, pidiendo, bueno, por la liberación particularmente de su hija, madre de 2 niños. Además, imaginemos todas esas situaciones familiares que también se desencadenaron alrededor de esto. Y si les parece, compartimos otra reflexión que hacía hoy Silvia en la plaza. Dale, dale. Como vine diciendo, a mí siempre me tocó estar acompañando de aquel lado y hoy me toca estar de este lado, sintiendo el acompañamiento de todos. En principio agradecer eso. No les quiero robar demasiado tiempo. Lo que yo vengo pidiendo, mi hija ya está excarcelada, salió con los otros 11 compañeros. Y esto fue gracias a todos y todas que estuvieron junto a nosotros desde el primer momento, autoconvocados en la puerta de la Comunal 15, organismos de derechos humanos, asambleas barriales, no me quiero olvidar de nadie, centros de estudiantes, y remarcar esto que es fundamental. Pudimos, lo que no se lograba hace muchísimo tiempo,
que me atrevo a marcarlo como un hecho histórico. Estuvieron todos los dirigentes políticos acompañándonos desde el primer momento, y a todos les pedí y hablé y les dije que esto no era una cuestión de política partidaria, que era una cuestión política, que teníamos que estar unidos. Y bueno, de esta forma fue lo que logramos, ¿no? O sea, logramos la excarcelación de 11, nos quedan 5 todavía. ¿No? Este llamado a la unidad desde una sensibilidad popular que le tocó atravesar esta situación y que tiene una mirada política, ¿no? Que hay que Pero por poner también supuesto en que valor, sí. Por supuesto que sí. Y que da cuenta del escenario en el que estamos, ¿no? De frente a qué estamos y a las necesidades que eso nos plantea en términos de la organización popular. Decir eso, insistir con la situación de estas 5 personas que permanecen detenidas, que están imputadas de delitos federales, que habrá que ver cuáles son, algunos de los que planteó Stornelli, no todos, por lo que se trascendió acerca de la causa, que van a permanecer este fin de semana largo detenidas en los penales, y señalar y subrayar el rol del Comité contra la Tortura, el comité que depende de la Cámara de Diputados de la Nación, que está en permanente comunicación, ya sea visitando personalmente o comunicándose telefónicamente con las personas detenidas, y bueno, y garantizando que se respeten sus derechos humanos en el ámbito de detención. Así que, viste que yo siempre tengo que terminar con algo esperanzador. También lo vamos a hacer hoy, y es esto, es esta capacidad infinita de nuestro pueblo de organizarse, de tejer redes, de dar respuesta, de tener la suerte todavía de tener a las madres entre nosotras y nosotros, que son el ejemplo vivo de cómo se responde al terror, ¿no? Así que bueno, esperemos el próximo jueves estar hablando de estas 5 personas ya liberadas, y de otros horizontes mejores. Ojalá. Gracias, Lucía. Un Hasta la abrazo. semana que viene. Un abrazo. Un poquito de música a nosotros.
Aquí estamos, no nos fuimos a ningún lado, nunca nos vamos a ningún lado, hasta las 10 no nos vamos a ningún lado. Bueno, vamos Firme junto al pueblo. firme, no, eso es de crónica. Eh, bueno, ustedes saben que Milei ya se fue de vuelta para Europa. Qué cosa, no, tiene hormigas en el culo, no puede quedarse una semana entera, 10 días en la Argentina no lo soporta. Ahora que se Está acostumbró buscando laburo para el está futuro. buscando flashes, está buscando repercusión, y la tiene, claro, porque un personaje como Milei, la verdad que salir en los diarios no es tan complicado, no es tan complicado. Uno tiene que saber hacer algunas cosas fuera de lo común y sale. Eh, es tema, es tema en España. En Madrid, la alcaldesa Díaz Ayuso, que es un espanto de persona, es un espanto de persona, es la que mandó a borrar los poemas de Miguel Hernández, del cementerio de Madrid, es una mina del PP que vive de una manera absolutamente ostentosa, y que está planificando lo que ya sabíamos que iban a planificar, ¿no? Ella es del PP, y para ella Milei es un atractivo, es un personaje atractivo, así que le da un premio de esos que dan las ciudades, y Milei va para allá. Pero no le sale gratis, o sea, hay corrillos, hay cotilleo, hay acusaciones, y ahora vamos a escuchar un discurso, un fragmento de un discurso de un diputado del PSOE, Juan Lobato se llama, que le reprocha a Díaz Ayuso, que es la alcaldesa de Madrid, haber premiado a Milei. Y le dice por qué se lo reprocha. Vamos a escucharlo. Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los Ultras en Madrid. Y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla, señora Ayuso. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe qué le digo, señora Ayuso? Que no lo hace en mi nombre ni en el nombre de millones de madrileños que sí creemos en el respeto y en la buena política. Lo contrario a lo que usted y Milei hace, que es odio constante y permanente. Dígale a Milei que somos el país grande de Europa que más crece, el que más fibra óptica tiene. Dígale a Milei que este fue el primer país europeo donde se aprobó el matrimonio gay, el país donde las mujeres pueden abortar en libertad, el país donde la sanidad, a pesar de usted, es pública, gratuita y universal. Eso es España. Explíquele a Milei por qué somos un gran país, Ayuso. Explíqueselo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno escuchar a alguien decir con orgullo cosas que en la Argentina decíamos con orgullo hasta hace poco tiempo y que ahora se han borrado del sonido ambiente, ¿no? Por eso digo, no hay que achicarse, porque estos tipos despliegan tanta bestialidad que uno termina por no decir aquello en lo que cree. Yo no me imagino a alguien en la Argentina en este momento defendiendo el matrimonio. Nosotros le llamamos el matrimonio igualitario. Es el matrimonio gay o entre lesbianas, o el derecho al aborto por el que tanta lucha durante décadas, generaciones y generaciones de mujeres. No era patrimonio de las chicas con brillantina. Sus abuelas, sus bisabuelas empezaron esa lucha. Las madres, las abuelas de las bisabuelas empezaron esa lucha. Entonces hay que hacer un esfuerzo intelectual grande para no abandonar. Por eso empecé hoy con el tema de las banderas, con el editorial sobre las banderas, porque no podemos olvidar las nuestras creencias, nuestros valores, nuestras luchas, aquello en lo que creemos. Ayer tuve una invasión de trolls en mi muro, y la verdad que son algo, debe haber sido una máquina. Yo no puedo creer que tantas personas estuvieran ocupadas en mi muro tanto tiempo, y yo las eliminaba y volvía a llenarse, y los eliminaba y volvía a llenarse. En esos casos de hostigamiento, que puede ser de esa manera o puede ser de maneras mucho peores, uno tiende como a, bueno, me guardo. Por eso insisto, no, hay que hablar, hay que decir lo que uno piensa, para que ellos no copen el sonido ambiente, que copen todo lo que copan, porque tienen las herramientas.
pero que no nos hagan olvidar qué es lo que nosotros deseamos y por qué cosas hemos luchado. ¿No, Jorge? Sí, yo sumaría lo siguiente. La famosa frase utilizada, escrita en la cárcel por Antonio Gramsci, en referencia a la batalla cultural, hoy apropiada graciosamente o increíblemente por la derecha bruta que lo sometió casi hasta la muerte al propio Gramsci en las prisiones de Roma. Me parece ya es hora que, digamos, de advertir que nosotros no estamos en un proceso de batalla cultural. Ya a esta altura nos han declarado la guerra, nosotros estamos en guerra. No es una pequeña batalla como episodio de un proceso diferencial, ¿no? Esto es una guerra. Nos quieren imponer formas de entender al mundo basadas en la violencia, el egoísmo, el maltrato, el desprecio. Y bueno, frente a eso, como recordaba algo que vos creo que posteaste estos días, Sandra, es una escena que a mí cada vez que la veo me hace producir mucho orgullo. Es un nazi con un brazalete nazi. Ah, es esa canción que está musicalizada, la trompada. Efectivamente. Así es, Un un muchacho nazi con un brazalete nazi, supongo que debe ser en Estados Unidos, deduzco, no lo sé, y viene un muchacho afrodescendiente, y la verdad es que poner un brazalete nazi frente al desprecio racista que tienen frente a terceros, viene el afrodescendiente y lo calza y lo noquea de una piña, ¿no? Y vuelvo a esa frase que se decía muchos años atrás, que tenemos que volver a incorporar e interiorizar, ¿no? Con los nazis no se discute. Claro. A los nazis se los enfrenta porque es un tema de supervivencia. Y acá la guerra esta, que no es batalla, está en todos los planos de los que hablábamos antes, me parece, ¿no? Está en el plano material, que requiere mucha solidaridad, como la expresaba hace un rato la compañera de la chica detenida, o no sé si era la madre, y tiene solidaridad, comunidad, resistencia y red, incluso de supervivencia común, pero también tiene orgullo, y recuerdo y memoria de todas las guerras que hemos vencido y que seguiremos venciendo, incluso aquella que remite a la Segunda Guerra Mundial y la hermosa derrota del fascismo. Bueno, esto es el huevo de la serpiente, estamos en el Kristallnacht, están rompiendo todo, nos están provocando, y bueno, tenemos que estar enteros para enfrentar esta nueva peste de la cual Albert Camus adelantó que podía volver y está volviendo. Bueno, gracias, Jorge. Cepa y mensajes. La dictadura y los que avalaron 18 años de proscripción peronista. Sí, efectivamente, nosotros tenemos memoria histórica quedó demasiado cerca el plano de Jorge ahí. Creo que tenemos historia, ¿no es cierto?, en este tipo de intentos de acallar, de violentar, ¿no? De recurrir a la violencia para que los que no le gustan a un sector de la sociedad se callen la boca. Ah, volviste. No, para dejar otro plano, porque si no, ese plano Ay, habías dejado plano de cerca es molesto, así que ahí dejamos, que ya dejamos otro plano. Ah, muy bien. Ahí está. Ay, muy bien.
Bueno, sí, oh, qué gracioso todo esto, no me digan. Bueno, pero es por culpa de los planos, el streaming, cuando hacíamos radio sin nada, no, nadie sabía. Pero mira, quedó sonriendo, está contento, se dejó feliz. Bueno, sí, efectivamente, Silvia de Lanús, esos 18 años que nadie registra, ¿no? Donde se vivía una democracia, se le decía democracia a todo lo que surgía sin peronismo. Y nadie tenía culpa, nadie notaba nada raro, no pasaba nada. Eh, Otro, Oscar de Ramos. Perdimos la batalla cultural, nos ganó TikTok y demás cloacas. ¿A cuántas personas les importa el destino del país? A ver, yo creo que el destino del país le importa a muchísima gente, porque a muchísima gente le importa su propia vida. Y yo creo que mucha gente es consciente, de que si vive acá, que su suerte propia, individual, propia, depende de las condiciones en las que esté este país. Es cierto que hay mucha gente que no conecta su propia suerte con la suerte del vecino, con la suerte del de enfrente, con la suerte del compañero de oficina. Es cierto que el individualismo ha ido ganando esa manera tosca de pensar, ¿no? Cuando uno piensa solamente en uno, entonces desaparecen, vuelvo al principio de este programa, cuando hablábamos de las banderas, cuando hablábamos de los valores, estamos en una escena donde los valores se han deshecho, y estoy hablando de Milei, estoy hablando de la derecha, pero estoy hablando en general, de la Argentina. La llegada de Milei, la irrupción de Milei en la escena argentina y la aceptación por parte de un porcentaje tan alto de la población de un personaje indigerible que a todas luces venía con ímpetu destructivo. Por supuesto que no sabíamos hasta qué punto, hasta qué grado, etcétera, etcétera. Bueno, pero nadie lo votó pensando que iba a ser el bien. Ninguno de los del 56% lo votó para que le hiciera bien a la gente. Cada uno lo votó pensando que le iba a ir mejor a él, o hartos de eso que llaman la política argentina, y que, por supuesto, uno debe admitir que está demasiado llena de mala gente, de gente que miente, de gente que también se olvidó de lo que significa el honor, de lo que significa tener palabra, de lo que significa no meter la mano en la lata, no quedarse con lo ajeno, todo eso que es lo que debería representar la política democrática, no lo representa, por eso llegamos a la crisis que llegamos. Pero mi ley no es obviamente la solución a eso, mi ley es el agravamiento de todo, pero ya que estamos, ya que lo tenemos que padecer, ya que lo tenemos que soportar, y esperemos que finalmente se llegue a un juicio político. ¿Y por qué insisto con que se llegue a un juicio político? Porque están dadas todas las condiciones. Si no se llega es porque tampoco dan los números para eso, pero no porque no sea obvio que este tipo merece el juicio político, pero por el solo hecho de haber asumido con más poder que el que le confirieron las urnas. Es sencillamente por ahí, empecemos por ahí. ¿Por qué tenemos que tener un decreto de necesidad y urgencia como el que sacó el tipo, dándose a sí mismo más poder que el que les daban los votos? Tenés el 56% para empezar un gobierno que te lo envidiaría la mitad más uno de los presidentes del planeta. Eh, Poderes extraordinarios para hacer qué, para hacer lo que sabía que iba a hacer, que es robarnos. Esto es un robo, esto es un robo, el RIGI es un robo, nos están robando lo que es nuestro. Y por eso yo no soporto, casi te diría que me quedo con los libertarios que me despiertan menos irritación, los que provienen de la libertad avanza, porque están como perdidos en el mundo, creen que la tierra es plana, este, son cachivaches, pero son cachivaches que nunca fingieron. No son hipócritas, son ignorantes, son bestias, son fachos, pero no son hipócritas. Los del macrismo y los del radicalismo choto, que están con la ley Bases, los que le van a dar esta nueva mayoría en diputados, según calcula Arroyo, que nos dijo hace un rato, eh, esos son, hoy lo escuchaba a Puyaro, pedirle por la educación pública a Milei.
se hacen los loritos, ¿no? Se hacen los reivindicadores, como si le estuvieran poniendo los peros, los puntos sobre las íes a Milei. Y son unas gallinitas que después putean y después van y le votan lo que el tipo quiere, porque ya lo decidió el jefe. Porque el jefe no es Karina Milei, el jefe es Macri. Así que yo creo que efectivamente hemos perdido una batalla cultural, pero que no depende de nosotros. Nosotros no manejamos esta época. TikTok es un tema de época, las redes son un tema de época. No podemos elegir en qué época nacemos, en qué época vivimos. Lo que sí podemos elegir es un gobierno. Y bueno, y eligieron esta porquería. Pero me imagino también que es porque no hay nada superador a esto. No había nada en danza superador a esto. Y tenemos la obligación de generar una opción superadora a esto. Ya no vamos a estar en cada uno en su casa esperando que nos digan quién es nuestro candidato. No, no, ya pasó 2 veces. No. Con Scioli, miren lo que es Scioli, es una defecio Scioli, es un monster. Y lo militamos nosotros, pero no porque nosotros éramos muy estúpidos, sino porque en parte en los pliegues de la política argentina está la Biblia y el calefón. Y siempre hay que elegir entre la Biblia y el calefón. Entonces, y hay un periodo largo donde como en los 12 años kirchneristas, donde se exponen políticas que se casan perfectamente con esas 3 banderas con las que empezamos este programa, ¿no? Con la independencia económica, con la soberanía política, siempre me confundo la independencia, bueno, y la justicia social. Que fueron, bueno, sí fueron esos 12 años, que por eso reivindicamos tanto, porque esas 3 premisas fueron puestas en valor, cosa que no hizo Menem nunca en sus 2 mandatos, y que bueno, después no hubo otro presidente peronista desde el regreso de la democracia. Menem, que es reivindicado por este gobierno de ultraderecha, y el kirchnerismo. Otra cosa, no vivimos del peronismo. Al peronismo le falta honor, y es hora de poder empezar a decirlo, porque esto hay que decirlo también, por supuesto que en ámbitos en donde corresponda, pero no, lo sabemos todos, que no se juega limpio muchas veces. Y es hora de empezar a jugar de otra manera. Usemos esta experiencia tan dolorosa, a ver si parimos algo que valga la pena ser militado, que valga la pena como para ir, y les insisto, lo que gestemos, lo que gestemos juntos, no puede ser tibio. Ya basta, basta de la corbata, basta. Sandrita, genia, comparto totalmente. Para hinchar por Argentina se desgarran el pecho y se tatúan a Messi. Después votan a cualquier impresentable y se olvidan del nacionalismo y de la celeste y blanca. Comparto tu sentir. Te adoramos, Cindy y Claudia de González Catán. Ay, qué lindo, me adoran en González Catán. Falta conciencia de clase y patriotismo. Totalmente. Mucho amor. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias de González Catán, Cindy y Claudia de González Catán. Bueno, y leo el último. Hola Sandra, Jorge Cumpas. Muy importante sus consideraciones sobre el valor del arte. En lo personal trato de ir a espectáculos donde trabajen nuestros compañeros. Abrazo, Fernando de Quilmes. Muy bien, siempre hay que estar ayudando un poquito, que están pasando una mala época. Bueno, los periodistas también estamos pasando una mala época, les aviso. Pero no damos espectáculos. Estimada y querida Sandra Russo, soy jubilado y la plata no me sobra, pero ayer pasé por una librería y me compré un libro nuevo. La cultura es importante. Sería un pecado que nos quieran robar la cultura. Solo un gobierno de locos hace eso. Muy bueno jugo de limón. Buenas noches, Sandra y Jorge. Gracias. Gracias. No me pone el nombre el jubilado. Bueno, y me escribe Silvia de Ituzaingó. Le mandamos un beso. Ya me quedo sin tiempo para leer mensajes. Y otro que termina diciendo aguante Putin. Espero que Jorge esté escuchando mientras cocina, termina de escuchar. Tengo acá uno que dice aguante Putin. Bueno, 21:59. Bueno, le agradezco a Leandro Deza por la producción, a Charlie Escalante por la operación técnica, a Emma por el streaming.
y que se banca los cuadros raros que deja Jorge. Y a Camilo García le mandamos un beso. Es jueves, así que, bueno, solo Dios sabe con qué nos encontraremos el lunes, pero el lunes nos reencontramos a las 8 de la noche por la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Que tengan un buen fin de semana. Chao.